Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar un like y suscribirte si no lo estás. Todo lo relacionado al manga de Nanatsu no Taizai y Dragon Ball no es propiedad mía, los créditos a sus respectivos creadores. Un dios pecador, capítulo 36. Aquí no hay luz, no hay un cielo claro, no hay blancas y esponjosas nubes, solo hay oscuridad, destrucción, puedo oler toda la maldad que rodea este sitio y el mundo entero, es repugnante, no debería, pero por primera vez en mucho tiempo, deseo destruir algo. Escupió sangre, sus manos temblaban al ejercer esa mínima cantidad de fuerza necesaria, sus dedos aún mantenían aquel pequeño objeto, pero poco a poco dejó que la gravedad se lo arrebatase. Ella llegó muy confundida al sitio, ahora sus orbes habían cambiado, siendo estos una clara señal de que no era la misma, al tener sus recuerdos de vuelta la antigua Elizabeth estaba de regreso, y aunque llegó al campo para ayudar a todos, una pequeñísima parte dentro de ella rogaba por algo más. Cayó de esos fuertes brazos que le sostenían, y lentamente volteó viendo una silueta muy borrosa, era inevitable, su muerte y la de su hermana se aproximaban, y lo poco que sus ojos podían ofrecer era clara muestra de ello, había funcionado. O simplemente un intento inútil, no pasaba nada más por su cabeza, solo hasta que esa voz le habló. ¿Por qué me has llamado Rey Hada? La silueta de pronto se hizo un tanto más clara, ahí pudo ver lo que parecía ser su hermana en los brazos de eso o él que le acababa de dirigir la palabra. No podía responder, estaba al borde de la muerte, pero sabía que aquella voz era producto del resultado del artefacto que estaba en posesión de Van, y aunque no le conociese, se preguntó la razón de saber ese dato sobre él. Pidió perdón a todos, pero por sobre todo, ofrecía disculpas a su amada, no pudo hacer nada por ella, y tal vez su inutilidad fue la culpa de todo, ahora solo quedó esperar que la reconfortante muerte le llevase, no sin antes dejar que esa pequeña lágrima de culpa recorriera su rostro una última vez. ¿Acaso esto era la muerte? Debía serlo, su dolor se marchaba y todo parecía reconfortante, sin embargo temió abrir los ojos, saber que ahora todo había terminado le destrozaba por dentro. Kim, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Acaso su hermana también había muerto una vez más, o solo alucinaba? Sin embargo esas manos le movían de un lado a otro sacudiendo levemente su cuerpo. Kim, despierta. Ese grito era de preocupación y por esa sorpresa volvió en sí y abrió sus ojos. Observó a Elaine frente a él, su vista había regresado y el dolor del veneno se había marchado, y podía ver todo con claridad nuevamente. Elaine levantó su torso, no estaba muerto, nadie lo estaba, el devastado lugar era el mismo, lo comprobó al ver a Diane poseída acercarse lentamente con su martillo y a la serpiente meláscula que hacía lo mismo. Un poco alarmados y alejados se encontraban Merlin y Gouter. «Cumplido, señor», exclamó una dulce voz tras de él, se puso de pie para ver a quién pertenecía, pero por alguna razón, supo que no solo era una persona, estaba más que seguro que había alguien más. Ella era, una niña. Solo tenía una pequeña sonrisa, mientras en su mano derecha poseía un extraño báculo. «Sería de mala educación no dar gracias», exclamó sin dejar de sonreír. ¿Tú me salvaste? Gracias. Habló a la chica frente a él, no obstante una risilla burlona fue la primera respuesta del ángel. No es nada, pero, yo no soy a quien debes agradecer, contestó, el rey Hada se mostró confuso, pero supo a qué se refería. Aquí solo hay destrucción, solo hay tristeza, ¿por qué me has llamado? La voz masculina resonó a sus espaldas, mismas que deberían obligarle a arrodillarse, a acatar una especie de reverencia, aun cuando no le miraba aún. Gracias señor, gracias por salvarnos la vida a mi hermano y a mí. Su hermana ya estaba haciendo todo lo que su cuerpo tenía que hacer, porque al igual que una estatua sólida, se quedó congelado. Déjalo así, ¿cuál es la razón de haber solicitado mi presencia? Se agachó lo suficiente para tener cerca a la guardiana del dios árbol. Nuestros amigos están a punto de morir, en voz baja exclamó. Pero no pudo terminar, al ver que el tesoro sagrado de la gigante poseída se acercó a gran velocidad hacia la posición de ellos tres. Cerró los ojos, sin embargo el devastador golpe que ella suponía esperar nunca llegó. ¿Decías algo?
La voz del chico se escuchó como si nada hubiese pasado y ambos hermanos decidieron abrir los ojos. No solo las hadas se impresionaron, el resto de pecados frotaron sus ojos para comprobar lo que acababan de ver. Dio un pequeño golpe con su dedo índice a ese gigantesco martillo que acababa de detener como si de la materia más liviana y ligera se tratase, haciendo que junto con su portador fueran a parar metros y metros del lugar y la destrucción a su paso no era para nada pequeña. «Me haces perder tiempo, ¿sabes?», exclamó algo un poco más serio Elaine, la que apenas creía lo que acababa de ver. Un muy serio Gouter observó aquella acción, y al igual que Merlin solo decidieron observar un poco alejados. Gouter sabía que estaría en graves problemas indagar en una mente de esos dos seres, pero Merlin puso un dedo en su boca al observar aquel acontecimiento que le abrió una brecha de curiosidad. «Mis amigos, este sitio está así por culpa de ella», señaló con una voz temblorosa al mandamiento de la fe, que forcejeaba por terminar de engullir al zorro. «La que le trató de golpear, es mi amiga, está poseída por las almas en pena que ella ha despertado», siguió explicando Elaine. De inmediato y de los escombros, una muy golpeada Diane se levantó nuevamente siendo obligada por la voluntad de aquellos que buscaban venganza. Observó y dejó puestos sus ojos en la gigante por unos instantes. «¿Qué planeas hacer?», preguntó el ángel siguiendo la vista del dios al que debe vigilar. «Creo que hay una cosa por arreglar», eso fue lo único que salió de su boca, mientras observaba a Diane acercarse otra vez. «Diane, por favor detente», gritó otra vez el rey hada, y como hace unos minutos atrás, fue totalmente ignorado por ella, y lo único que se dispuso a recibir fue el golpe del martillo que se acercaba a ellos. «Te voy a matar». Se escuchó la voz de la gigante junto con las otras voces de las almas que la controlaban, a la vez que se preparó con todo lo que tenía para aplastarlos. Sin embargo, de un momento para otro, aquel tesoro sagrado se evaporó en el aire después de escuchar un chasquido. Luego de ello lo que parecía ser un polvo fino bañó a todos, porque solo eso quedaba del objeto. «Solo lo diré una vez, abandonen ese cuerpo o los desapareceré». La voz seria del Saiyajin retumbó por cada rincón del sitio. «¿Crees que nos iremos? No lo haremos, no hasta estar satisfechos con nuestra venganza», se escuchó una solitaria voz, una de las tantas que habitaban en el cuerpo de la gigante, sintiendo la declaración del extraño como una simple fanfarronería. «¡Qué fastidio!», desaparece. Masculló el son. Unos pequeños instantes después de decir esas palabras, un desgarrador grito se escuchó, unas extrañas partículas violetas salían del cuerpo de Diane, y aquellos que no soportaron escuchar ese espantoso sonido optaron por cubrir sus oídos. «¿Qué has hecho?», el resto de voces preguntaron al unísono. «Ha desaparecido», explicó la pequeña ángel. «Imposible, nosotros ya estamos muertos», reprocharon algunos, pero nunca debieron declarar aquello, porque fue cuando supieron con quién trataban. «¿Y acaso crees que por estar muerto puedes hacer lo que quieran?», interrogó al chica de piel celeste. «¿De qué estás hablando?», cuestionaron ante aquella declaración. «Están ante alguien que con su mera presencia traspasa el mundo de los vivos y muertos, alguien que incluso a aquellos que le falten el respeto la muerte no sería un castigo, sería un regalo, y si se preguntan, aquella alma ha calmado su deseo de venganza, porque ha dejado de existir». «Y imposible», susurraron todos. 5, 4, 3. Empezó a contar el Saiyajin con sus orbes cerrados, anunciando el fin que se daría dentro de poco. «Es un monstruo». Se escuchó salir un horroroso grito del cuerpo de Diane. Y dispuestos a abandonar el lugar, comenzaron a dejar el cuerpo saliendo despavoridos, producto del terror que un alma podía llevar. Aquello sería desaparecer y formar parte de la nada. Kim no podía creer lo que sus ojos le mostraban, alguien con solo unas pocas palabras había logrado lo que ellos trataban de hacer y no lo habían conseguido de ninguna forma. No solo eso, de alguna forma había salvado su vida junto a la de su hermana. Sin embargo, sentía que todo lo que parecía salir bien, no era del todo así. Corrió hacia su amada, ahora yacía en el suelo inconsciente, y aquellas lágrimas sangrientas que salían de sus ojos habían desaparecido completamente, señal de que el tormento que envolvía a esas almas habían desaparecido. «No mentías, ¿verdad?»,
Habló una delicada voz tras él, la reconoció al instante, no pudo evitar abrir sus ojos de la impresión y sintió como por unos instantes su corazón se aceleró. Muy nerviosa le miró a los ojos, de seguro esa presencia le afectaría, pero se asombró al ver que no se volvió para ver a la princesa una vez más. ¿De qué hablas?, exclamó el extraño sin expresión. Hacer que las almas dejen de existir. Es broma, ¿verdad? Un silencio fue lo único que pudo responder el Saiyajin, sin embargo, no era porque no quisiera responder, al parecer no tenía ni el más mínimo interés en hacerlo, solo confirmando que podía ser todo menos una broma. No puede ser, susurró la princesa perteneciente al clan de las diosas. Ella había sentido como el dolor de las almas en pena se desvaneció de golpe, sin embargo no porque fueran purificados, solo que el miedo que les invadió en ese instante los obligó a dejar el sitio, debieron sentirse satisfechos al momento de destruir aquel casco, solo que fue tarde para cuando se dieron cuenta. Aquella alma no tenía la culpa, ¿por qué hiciste eso?, reclamó la albina al extraño hombre, sin embargo, sus labios no se abrieron para articular alguna palabra, solo se quedó de pie sin más. ¿Quién eres? Su enojo se hizo notorio, no podía soportar tener a alguien con ese extraño poder que únicamente podía tener desgracias incluso a los que ya están muertos. Nuevamente trató de hablar, sin embargo dejó eso a un lado al ver cómo se giraba lentamente, pero solo fue un poco, lo suficiente para que al menos pudiera ver un pequeñísimo rasgo de su rostro. Créeme, que si supieras quién soy, te arrepentirías de alzarme la voz. Ni siquiera volteó a verla por completo, y se dirigió hacia la guardiana del árbol sagrado. A una media acción, puso su atención en el sitio en el que el odio de las almas había desaparecido y pudo sentir parte de ese terror que las había ahuyentado, no podía entender la razón de que eso sucediera, así que dando menos importancia al zorro decidió ir ahí. ¿Quién eres?, dio un fuerte grito. Sin embargo el Saiyajin no se inmutó. El resto de pecados fruncieron el ceño al ver a la serpiente de regreso, y tomaron sus posiciones de batalla. Responde, humano. Volvió a gritar y acercó sus fauces al Saiyajin. No hubo respuesta por parte de los recién llegados. Aunque quería imponer respeto ante el Saiyajin, no lo lograba, aquel poder de muerte que envolvía el lugar casi no podía seguir existiendo con la mera presencia de aquel sujeto de cabello rojizo, y al contrario de su acompañante, él de verdad parecía imponer lo que ella no lograría. Miedo. Abrió sus fauces temerosamente, lista para lanzarse al ataque contra todos, sin embargo, antes de que siquiera pudiera hacer algo, sintió un leve dolor en su cuerpo. Empezó de forma leve, sin embargo ese pequeño y punzante sufrimiento se hizo casi insoportable, al momento giró un poco su flexible y largo cuerpo, solo para mirar por unos instantes como un gran agujero se había formado, una gran herida que hasta hace unos instantes no existía. «Sí que molestas», exclamó el hombre de forma tranquila con su brazo levemente estirado, y sus dedos simulando ser un tipo de arma, no había duda alguna, él había causado tal daño a Meláscula. Comenzó a toser grandes cantidades de sangre, por ello mismo se retorcía del dolor y en uno de esos movimientos desesperados. De su boca salió el zorro símbolo del pecado de la avaricia. Nadie pudo ver el instante en que sus dedos se movieron, ni mucho menos la manera de causar tal herida a un ser de ese tamaño cuando nadie de ellos lo había logrado. ¿Viste eso, Gouter?, exclamó la maga con un asombro notable en su rostro, sin embargo no recibió respuesta por parte del muñeco. ¿Sucede algo?, preguntó nuevamente. Merlin, ¿existen los dioses?, cuestionó sin inexpresión en su rostro. ¿Dioses? Deberías saber mejor que nadie que a esos dos se les considera los dioses supremos, contestó, posiblemente refiriéndose a los patriarcas de aquellos clanes más poderosos. ¿Qué hay del dios solar?, interrogó algo más extrañado. No hay pruebas ni datos que confirmen que un ser como él haya existido, para mí no es más que una leyenda, un cuento para niños, respondió la maga, pero solo con ver a su compañero sabía que algo no andaba bien con lo que él creía. El Aine corrió hacia la posición del inmortal, sin embargo antes de que lo tocase, una mano le detuvo, se volvió para encontrarse con la princesa. Es peligroso, me encargaré de esto.
No supo a qué se refería, pero al instante recordó el mortal veneno que casi la había matado junto con su hermano. Ahora eso estaba torturando de forma horrible a Van. Sin embargo, no entendió cómo Elizabeth podía ayudarle, pero recibió una extraña respuesta al observar esos orbes dorados que ella poseía. Su poder de curación era casi irreconocible. De un instante a otro, la toxina se había marchado y el cuerpo del zorro yacía en el suelo aparentemente sano y libre del veneno. Se alivió al ver a la gigante abrir los ojos, y ver que estos habían regresado a la normalidad. ¿King? Con confusión preguntó ella al ver el rostro de su amado. Un suspiro salió del rey hada, pero ese alivio se esfumó al observar las lágrimas de la gigante. Musitó, su retina temblaba por alguna razón. Fue horrible, terminó con un susurro. Tranquila, las almas han abandonado tu cuerpo, explicó tratando de calmarla. No es eso, exclamó muy histérica. Esa alma, ese desgarrador dolor, esa sensación, es la peor. Él la hizo desaparecer, sus gritos de dolor, ese sufrimiento. Nadie lo merece. Gritó con sus ojos llenos de pánico, mientras observaba al Saiyajin. Eventualmente esos gritos llamaron la atención de todos. Como podía trataba de alejarse, no importaba si se arrastraba o si se tropezase, solo una idea cruzaba por su cabeza, y era salir de ahí, estar lo más alejada de ese tipo, no por repugnancia, no por odio, solo una cosa le obligaba a tanto, y eso era terror. Diane, tranquilízate, Diane. Exclamaba el oso de la pereza, tratando de calmarla. Sin embargo no daba indicios de lograrlo, y no soportaba por ningún motivo escuchar esos desgarradores gritos, ni ver esas lágrimas y rostro de horror en su amada, y sin darse cuenta una gran ira crecía en él. Maldito. ¿Qué le has hecho a Diane? Fue el gran grito que soltó para después lanzarse a atacar. Corrió como pudo, lo más fuerte que sus piernas le podían ofrecer. Podía detenerlo, tenía que hacerlo. Nuevamente la maga se asombró por ver a su compañero correr, y no para ayudar en algún ataque, sino con la clara intención de evitarlo. Espera, King, no lo hagas. Exclamó la gigante, solo de pensar que esa tortura fuera recibida por su amor le hizo poner los pies en la tierra. Abrió sus orbes de inmediato, y lentamente se puso de pie, muy confundido miró a su alrededor. ¿Qué ha pasado? Habló en voz baja. Ya estás a salvo, mi amor, respondió Elaine. Un momento. ¿Elaine? Exclamó el zorro muy feliz. Mi vida, musitó, no lo pensó dos veces y le abrazó. No puedo creer que estés bien, dijo mientras la apegaba a él con fuerza. Solo pensar en perderle una segunda vez era una tortura. ¿Cómo? Van preguntó. El botón. Su sonrisa se borró de inmediato, y ella notó como las manos del zorro comenzaron a temblar. ¿Botón? Preguntó muy confundida la albina. Pero ellos la ignoraron completamente. Dime, ¿hiciste aquello? Cuestionó bastante temeroso, pero el silencio del hada fue más que una clara respuesta. Poco después le indicó con la vista donde se encontraba aquel que fue llamado. ¿Acaso ustedes saben quién es él? Preguntó una vez más Elizabeth, pero esta vez Van no pudo ignorarle. Creo que estará mejor sin saberlo. Fue su única respuesta. Por favor, para. Exclamaba con fuerza mientras le detenía a toda costa, a unos escasos metros del pelipunta. Suéltame, Gouter. Gritó mientras forcejeó. King. Detente, no sabemos quién es, pero sí de lo que puede ser capaz, dijo la gigante mientras ayudó tomándolo entre sus grandes manos. La deidad entrecerró sus ojos, y llevó una de sus manos frente a sus ojos. No la escuches, el ángel susurró a la vez que tomó una de sus manos. En verdad le preocupaba que esa clase de pensamientos le invadieran. Mucho gusto, una voz se escuchó a un lado de ambos. Solo giraron la vista para encontrarse con la maga, le miraron, mas no respondieron. Mi nombre es Merlin, los presentes junto a mí formamos un grupo llamado los 7 pecados capitales, podría seguir, sin embargo no es muy cortés que solo algunos seamos presentados ante el extraño. Aquel tono de voz lleno de confianza, y sus ojos cerrados daban a enseñar la curiosidad que traía dentro de sí. Ella esperó que parte de eso pudiera ser satisfecho, sin embargo, la realidad era otra. Odiaba lo desconocido y de alguna manera, detestó al pelipunta al verle caminar
caminar a un lado, sin darle la más mínima importancia. Esta vez esa confianza pasó a convertirse en un sentimiento de molestia. Se centró tanto en sus pensamientos, que no se había dado cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Unos golpes se escucharon en aquel cubo, ahí la pelea entre el pecado del orgullo y el de la ira parecía estar a otro nivel. Sin embargo, esta vez Escanor parecía caer para no levantarse una siguiente vez. «Esto es malo», exclamó la maga. Ya estaba en sus expectativas la derrota del león. No obstante, una pequeña oportunidad se guardaba en cierta hora del día, y para que ese momento llegase, faltaba bastante tiempo que la situación no se daría el lujo de permitir. Todo parecía ir en contra para todos. Por un instante toda la atención fue a parar al rubio, cuya oscuridad le envolvía mostrando su gran poder. Aquellos que faltaban llegaron en ese instante. Van, Elaine y la albina preguntaron por la situación, sin embargo al ver el cuerpo inconsciente de Escanor supieron la respuesta. De entre sus amigos, una silueta se hizo algo familiar. Podría decirse que algo le confunde, los problemas y el miedo le invaden. Sin embargo, hay algunos pequeños instantes en que simplemente debe dejar eso de lado. Es un gusto volver a verlo, señor Van. Las palabras de la bella ángel fueron por un instante el único sonido en el sitio. Sus ojos solo miraban al frente. Aún así, aquel tono mostraba que lo decía educadamente. El zorro por un momento no supo qué hacer. Todos le miraban, y entendió que ahora todos buscarían alguna clase de respuesta, una que ni él mismo tenía, pues no sabía en qué momento ellos le conocieron. Oh vaya, algo interesante va a ocurrir. La deidad habló de forma dulce. Todos se giraron al sitio en que ella miraba, y definitivamente su preocupación creció de golpe al ver al rubio acercarse al cuerpo de Escanor con su espada en mano, dispuesto a mostrar la superioridad del líder de los mandamientos ante la raza más débil, los humanos. «Meliodas, detente», gritó la albina, pero todo ese esfuerzo fue inútil. Mientras sus gritos salían de su boca, poco a poco la distancia se hizo más corta, hasta que a sus pies estaba el cuerpo de Escanor. Alzó con su brazo el filo de su espada. Solo una cosa pasó por su mente en ese instante, y eso era muerte, así que sin la más mínima pizca de piedad o empatía, bajó con fuerza su tesoro sagrado en dirección del cuello de Escanor. Se dice que incluso la muerte le teme. Se cuenta historias que describen sus hazañas, y así como la luz ilumina el día, él es la oscuridad que envuelve la noche, el vacío que queda entre cada estrella, el frío que lentamente consume al calor en las sombras. De alguna manera entendieron parte de esa descripción dada por el ángel. ¿La habían escuchado? Parecía ser el trozo de una leyenda. Sin embargo, decidieron seguir escuchando. La tierra calla al sentir el contacto de sus pies, el viento dirige sus fuertes corrientes lejos de su presencia, y las plantas y animales dan su mejor brillo para dedicarle a aquel que vigila desde las sombras por el bienestar de todos. Giraron su vista hacia el cubo, observando cómo aquellas partículas violeta consumían el metal del tesoro sagrado de Meliodas. Vio que la poca luz que entraba en el sitio fue opacada por una silueta de alguien más alto que él. Y solo hay un motivo para que eso suceda, y eso sería aquel único respeto que se le debe de dar a él y solo a él. Las palabras de la ángel terminaron en esa última frase. «Señor Van, dígame a qué se refiere ella», musitó la princesa. Ya tenía una idea de lo que aquella mujer hablaba. «Es exactamente lo que está pensando», respondió ante las palabras de Elizabeth. «Imposible», cayó de rodillas después de decir eso. «¿Otro estúpido humano que se interpone a la raza de los demonios?», exclamó arrogantemente a su vez que encaró al extraño de cabello puntiagudo. «Ojalá así fuera, niño». Esas palabras irritaron al rubio. «¿Te atreves a tratar de esa forma al hijo del que es considerado Dios?», interrogó. Sus ojos negros enseñaban la nula piedad que podía tener, pero si quería intimidar, era claro que no lo lograría. «¿Hijo de un dios?», cuestionó en un tono burlón. Lentamente se agachó lo suficiente para estar a la altura de Meliodas. «No me hagas reír, humano», respondió para la sorpresa de todos. «Así es, él es el dios de la destrucción». Fin del capítulo 36.